Muy buenas, bienvenidos al mundo de Arcadio. Quiero pedirles que me acompañen en estos minutitos para hacer un programa especial que se trata de una acuarela de un espacio rural para que vean cómo es que se elabora partiendo del principio de que estoy usando un papel muy liso, papel de 300 gramos, sí, pero muy liso. Como que no es uno de los tipos de papeles que yo uso frecuentemente. Entonces, en estos minutitos, acompáñenme para que vean cómo pintar esta acuarela de un paisaje rural. Muy buenas, bienvenidos al mundo de Arcadio. Voy a elaborar una acuarela de un paisaje en donde hay una buena cantidad de vegetación, no hay edificación de ninguna especie, pero es nada más para que se pueda hacer una práctica de cómo elaborar un paisaje donde pues esta vez no hay edificaciones. Bueno, uno dice eso cuando empieza, pero a la larga después le incorpora, que así es como operamos en estos trabajos los artistas. Incluso cuando se hace óleo, cuando se hace eh, acrílico, nosotros siempre estamos pensando de qué manera, mientras se van pintando, un proyecto que eventualmente iba a ser diferente, cómo se la van incorporando otras cosas. A la larga le pongo un portón, le pongo este un vehículo viejo por ahí tirado. Uno nunca sabe, pero tal vez lo deje tal y como les dije que le iba a decir, que le iba a hacer, ¿verdad? Completamente lleno de vegetación y nada más. Entonces, preparen ustedes el amarillo cadmio, el azul ultramarino, el sepia o bandai, cualquiera de los dos, o el siena tostado si lo tienen, el amarillo ocre, el color verde júquer oscuro y verde júquer claro, negro y algún otro color que usted quiera incorporar a la paleta. He puesto aquí ya un baño de color muy suave para lo que será entonces el fondo en el paisaje, pero quiero también poner aquí un poquito de verde con amarillo porque necesito que esa parte se vaya viendo ya bastante bien parecida a lo que realmente yo tengo en el paisaje. Muchas veces uno incorpora los paisajes, cierto, pero también agrega parte de la fantasía de uno mismo porque uno ha andado en muchos paisajes o ha vivido en zonas del campo y necesita incorporar lo que tiene en mente, ¿verdad? Y la mente a veces uno no la puede evitar. Me refiero a los recuerdos que pueden ser muy bonitos. Voy a ver si agrego un poquito más de amarillo para el resto. Voy a ponerle tantísima agua. Aquí voy con otra parte. Todavía aquí el amarillo se mantiene hasta arriba. Parte del paisaje aquí atrás también. Lo que hay es un camino nada más. No hay una carretera ni mucho menos. Que eso tampoco es. Un camino es cierto que es natural porque está hecho en la naturaleza misma sin que haya ninguna intervención de material, pero también por el hombre, porque el hombre camina constantemente, el hombre o la mujer caminan constantemente por ahí. Es una mezcla de las dos cosas. Y a ver si agrego un poquito más de amarillo por acá, amarillo cadmio o amarillo camboya si es que lo tienen. Les va a ser muy útil en esta etapa. Dejo esta primera parte así, con un tono amarillo claro, porque obviamente, y amarillo verdoso, porque obviamente después voy a tener que caer ahí con los colores más intensos, ya con los verdes y con otros. Estoy trabajando con un papel liso, este papel no tiene grano, entonces el resultado que se vaya a tener aquí va a ser para mí incluso insospechado porque casi nunca trabajo con ese tipo de materiales. Vean ustedes que al fondo se ve ligeramente el paisaje, pero abierto. En realidad lo que tenemos allí es algo que hay que completar y se completa pues con primero una montaña de tono azulado aquí, que incluso puedo incorporarla de este lado y no es muy intensa, es una montaña sumamente suave a la distancia porque lo que quiero lograr es ese factor atmosférico de las cuales yo siempre les hablo mucho. Entonces no es una montaña que vaya a llamar mucho la atención. Ahora, por ejemplo, está muy suave, pero cuando se seque se va a bajar mucho más el color. Y no solamente eso, cuando los tonos oscuros que están delante de esta montaña, ya sean los pequeños arbustos que se van a ver al fondo, o los árboles más cercanos en un plano intermedio, o los que estén mucho más cerca, harán que aquella montaña prácticamente palidezca mucho.
pero ese es el objetivo, que al poner colores al frente, los colores puestos hacia atrás palidezcan. Si no es así, algo está mal en el procedimiento. Lo lógico es que lo que está atrás sea siempre un tono más apastelado que lo que está al frente. Vamos a ver si ya ha secado un poquito y voy con algunos detalles de arbustos que los puedo hacer incluso grisáceos entre el mismo azul ultramarino y el color sepia o Bandai, cualquiera de esos, para lograr un tono que no sea muy intenso tampoco, porque lo que hay aquí son una serie de arbustitos muy suaves de tono y con un pincel sumamente fino. Todavía aquí la pintura está fresca, la de la montaña, entonces quiere agarrarme un poquito o sea, mezclarse al fondo con el color que ya había trazado originalmente. Entonces estos son un poquito más cercanos por acá, pero hay otros mucho más lejanos allá en el fondo que lo voy a tratar de trabajar con un grisáceo mucho más suave, pero esos son un montón porque este es un paisaje abierto y los árboles y los arbustos se ven por montones. Quizás solamente en esa parte, no es tanto lo que se ve más adelante porque está como muy lavado el color, y es justamente por lo mismo, porque necesitamos que se vea un tono de gris muy específico, y es un gris sumamente suave. Yo lo hago con verde hooker oscuro, con el azul ultramarino y con el mismo color bandaico sepia. Son tonos sumamente suaves para los arbustos que están allá atrás, muy suaves, tan suaves que incluso uno diga, pues es que no lo estoy pintando, pero es que deben ser sumamente suaves para que ese efecto atmosférico que produce el paisaje en la distancia pues se asemeje en parte a ese detalle que usted observa cuando se para frente a un paisaje y mira a la distancia. Son pequeñas manchas grisáceas las que van ahí, tal vez unas un poquito más oscuras, que son las que están más cercanas, como este por ejemplo, que obviamente también va a verse muy pálido ya cuando yo empiece a ponerle ciertos otros detalles. Por aquí también, este un poquito más alto, por aquí se ven algunos, pero ya estos se ven aquí son un poco más oscuros porque están más cercanos en el plano. Vamos a ver si le puedo agregar un poquitito más, quizás de verde, quizás de azul, para hacerlo ligeramente más oscuro. Toda esta parte. No significa que hasta ahí llega el verde mezclado con el azul ultramarino o con el sepia, no. Significa que allí va a caer luego otro color, que es el que va de frente y lo va a tapar parcialmente. Un poquito por allá también, para simular que es como unos pequeños arbustos que han crecido dentro del pasto mismo, que hace esa curva allá arriba. Si se va a hacer el trabajo así, pues hay que pensar que lo que se hace originalmente, como el caso de la montaña, aunque dé mucha pena, pero la montaña es solamente una franja de color que va a verse en algunas partes y en otras no. Entonces a usted no diga, ay, no voy a pintar encima de esa parte porque me da pena, que es una montaña que me quedó muy bonita. Pues sí, es una pena, pero debe pasar por encima y debe desaparecer. De todos modos se va a ver en la parte en que más nos interesa, ¿verdad? Todo este tono de esta parte puede incluso oscurecerse un poquito más para poder resaltar la forma del zacate, que es un zacate pálido, no es un zacate muy intenso que digamos. Es un zacate pálido. Primero se bordea rápidamente y luego se sacan las matitas hacia arriba, ya con un tono, como ustedes ven, ligeramente más oscuro. Voy por aquí. Ya todo lo que estaba trazado originalmente pues se ha ido desapareciendo, ¿verdad? Es que ese es el objetivo precisamente, porque si no es así, entonces de nada serviría intentar hacer un detalle atmosférico si no vamos logrando que los planos vayan acomodándose en el lugar que corresponde. Lo que está atrás debe ir atrás y lo que está adelante debe ir delante. Y los tonos juegan un papel sumamente importante en todo esto. Tonos claros atrás, tonos fuertes e intensos delante. Vamos a ver si puedo terminar aquí esta parte, porque es un poquito difícil, un poquito incómodo. Al principio se va a ver mucho, no se preocupen. Después, como les digo, va a ir cambiando ligeramente. Puedo ponerlo incluso un poquito más todavía hacia atrás
para que no se vea muy reducido y me vaya a hacer falta después más árboles. Es que necesito que sean más claros, un poquito más claro por aquí, uno más claro por allá. Son arbustos a la distancia. Y es que cuando se pinta uno sabe perfectamente dónde debe ir un color más intenso que otro, porque no sé qué está viendo el paisaje. El espectador no se cuestiona mucho acerca de ciertos otros detalles, pero el artista es el que está obligado a ofrecer la mayor cantidad de los detalles acertadamente posibles. Un poquito de tono intenso aquí con amarillos para ir resolviendo estas partes de acá, que no es solamente amarillo, en realidad también lleva mucho verde Hooker oscuro. Pero eso lo voy a poner ahorita. A mí me gusta pintar así con brochazos cuando lo hago acá en televisión, ¿verdad? Para la televisión, para YouTube más que nada. Ya cuando yo lo hago para mí, como quien diría para consumo personal, pues sí, ya lleva más detalles, ¿verdad? Yo lo hago más elaborado, no tan, digámoslo así, no tan impresionista. Bueno, aquí ya le hice esa parte. A ver si le puedo poner unos detalles pequeños. Y aquí también para ir bordeando el pasto junto a ese camino. Recuerden que es un camino, no es una calle ni mucho menos, es un camino lo que se ve allá al fondo. Entonces están trazando acá con esos tonos verdosos y un poquito de amarillo también para ciertas otras partes. Porque el amarillo, a pesar de que el pasto, pues todos sabemos que el pasto es verdoso, pero tiene partes en que podemos hacerla vibrar con un poco de amarillo y en algunos casos hasta con un poco de verde Hooker más oscuro, para que el zacate no sea monótono solamente de un color ni mucho menos. Aquí hay mezclado amarillo, hay mezclado verde Hooker oscuro y un poquito de verde Hooker claro para que se vaya viendo un poco la lejanía. Y después, por supuesto, un poquito de color mucho más oscuro en la base, especialmente en la base, así como unas manchas que solamente nos dan la sensación de que hay una parte oscura nada más. O sea, no estoy tratando de dibujar ni mucho menos nada especial con eso. El camino no me preocupa que me quede blanco, en realidad no es una cosa que me desvela mucho, porque recordemos que los caminos pueden variar mucho, depende de qué son, si están hechos de arena, si están hechos de lastre, si están hechos de material volcánico, en fin, cambia mucho. Usted cuando pinta su paisaje decidirá por sí solo qué color le va a poner, ¿verdad? Sus caminos, especialmente, o sus trechos o trillos, como le quiera llamar. Ahí va saliendo ya el paisaje a la distancia. El verde, el azul me van a ayudar mucho para ciertas áreas, como esta por ejemplo, y como esta otra de aquí. Ya cuando vamos avanzando se va uno dando cuenta de que necesita más tonos oscuros. Por ejemplo aquí un poquito más de tono oscuro también. Eso es para, como les digo, limitar en lo que es la parte clara del camino y la parte oscura donde va el pasto. Entonces la única forma de lograrlo es, bueno, poniéndole un tono ahí justamente donde se une con la calle, y con eso ya se separa bastante. Un poquito más de amarillo por ahí. Me gusta mucho el amarillo, pero no me gusta usar tampoco. Hay gente que pinta mucho el tono del pasto con amarillo, mucho, pero son muy artistas porque no les da miedo usarlo muy intensamente. A mí se me da ciertos temores usar intensamente el amarillo, pero si usted es un buen colorista no creo que tenga ningún problema, ¿verdad? Métanse por favor, si les hago la invitación con todo respeto, a la página de facebook.com/inclinada dibujando con Arcadio. Ahí van a encontrar un montón de proyectos que yo he hecho tanto en mi casa como el que estoy haciendo ahora, o en Canal 13, en el canal de la televisión costarricense. Métanse allí y van a averiguar muchas cosas muy bonitas acerca de proyectos para dibujar y pintar, porque toda la página está llena de proyectos para dibujar y pintar. Trazado esta parte, ahora voy con la otra, que es el verde Hooker oscuro ya muy intenso, mezclado un poquito con sepia, para ir logrando ciertos detalles
en el paisaje un poquito, árboles un poquito más lejanos, como pudieran ser de este lado. Vamos a ver si los puedo ubicar bien. De este lado, que es una especie de arbusto que crece más allá de la cinta que tengo puesta, entonces pues obviamente da una tonalidad muy distinta. Voy a poner un poquito más de café sepia, un poquito de azul, que es la mezcla que a mí me gusta siempre hacer para estos detalles. Ahí se ve claramente cómo va saliendo. Y proyecto un poquito la sombra, pero la sombra hay que gastarla. Muchas sombras no son tan cortadas, simplemente se ponen pero se cortan. Perdón, se diluyen con un poquito de... Bueno, un poquito de agua, ¿no? Y después se le hace algún detalle tanto a los tallos como a las ramas mismas. Sigo ahora con el otro lado que está entre el centro y la derecha para poder avanzar con este paisaje. Aquí hay un detalle de un arbolito solo, está allí, tiene también tono amarillo, tono sepia y tono verde, como es lógico, para ir sacándolo. Es un árbol bastante bonito, muy fuerte, muy intenso, está con varios colores. Debe haber, por supuesto, verde, no puede estar ausente porque el árbol es de tono verdoso. A mí me gusta porque se ve como muy distinto a los árboles que yo generalmente suelo pintar. Un poquito de oscuro aquí, bastante. Y después hay otro ahí que ya les voy a explicar. Pero también quiero trazarles aquí de una vez parte del tallo que se ve blanquecino. Que si no lo hago, pues tampoco es problema, puede quedar sin hacerse. Pero yo prefiero hacerlo para después complementarlo con el tallo oscuro que va de ese lado. Hay otro tallo también, pero eso no lo había puesto, lo voy a hacer de una vez, que es pequeñito, va por aquí, es un arbustito un poco más pequeño, pero también lleva colores más intensos. Lleva sepia, lleva negro, lleva verde hooker oscuro, lleva amarillo también. Ya es como poner la acuarela casi como si fuese óleo o acrílico. Pongo este lado, lo distribuyo. Este sí baja un poquito más. Usted cuando pinta no tiene que preocuparse exactamente tanto por las dimensiones del árbol que pinta, siempre y cuando lo haga bien, ¿verdad? Siempre y cuando el arbolito esté bien trazado, puede usted después hacer algunos otros detalles como para poder ubicar lo que acababa de pintar correctamente en el espacio. Si quedó muy alto, entonces lo puede cortar y ubicarlo bien. Es que muchas veces hay el temor de que no se sabe dónde se van a ubicar los árboles. En realidad es mucho de intuición. Usted traza el árbol, lo pinta y se ve que está muy grande como para que esté en la lejanía, entonces baja el tallo, lo mete acá o lo sube, depende de cómo le haya quedado inicialmente. Si se ve muy grande, ya les digo, es importante que el árbol entonces baje en cuanto a la ubicación. Aquí tengo ya un montón de follaje de este lado de un árbol grande que está del lado izquierdo, un árbol que tiene tonos grisáceos también, pero también tiene mucho color verde hooker oscuro. Voy con el café, con el azul, con el amarillo, con todos los colores posibles. Entonces uso el agua para mezclarlos, limpio un poco el pincel a ratos en el trapo que tengo ahí para que no vaya a quedar sumamente intenso, y luego voy esparciendo en la zona en que yo sé que el árbol debe llevar el color, ¿verdad? Y el amarillo también me va a servir para darle tonalidad ciertamente a algunas otras partes del árbol. Y es que el árbol baja bastante y se acomoda ya sobre la superficie, pero en una ubicación específica, y es esta que está aquí, es esta área de aquí. No está más arriba porque recordemos que es un árbol que está muy cercano y es un árbol potente, tiene una intensidad grande en cuanto a color, por lo tanto debe estar más cercano a nosotros. Tonos oscuros, prácticamente negros, y luego los mismos tonos ya cerca de la raíz, porque ahí sí se oscurece bastante.
provocando ciertas sombras en la base del mismo árbol. Lo que voy ahora es buscar cómo oscurecer ciertas otras partes, ¿verdad? Porque el árbol obviamente va a ir dando tonos claros y tonos oscuros dependiendo exactamente en qué lado le está pegando la luz. Aquí va, yo voy a tratar de hacer algunos pequeños efectos acá de las mismas ramas que salen. Las ramas van a quedar siempre blanquecinas, a mí me encanta que sean blancas, pero no necesariamente tiene que ser blanca. Ya les digo, usted cuando pinta puede dejar totalmente de lado todas las indicaciones que yo estoy haciendo aquí. Es como cuando uno va a la universidad y escucha al profesor explicando y luego pintando o dibujando, indicando qué es lo que se debe hacer. El profesor no debería pretender que sus alumnos van a seguir los métodos al pie de la letra. Cuando hay iniciativa, el alumno se despega de esa iniciativa del profesor, de esas indicaciones, y hace realmente lo que quiere hacer. Eso es lo que se llama creatividad. Entonces el alumno va a querer hacer su propia obra totalmente personalizada. Obviamente se tapa un poquito el tallo, las ramitas trazadas para que no queden demasiado llamativas, y así se logra que se obtenga un detalle más interesante. Por aquí hay un montón de sombra que la voy a hacer de una vez con tonos azules y verdosos ligeramente. Toda esta parte es bien intensa en cuanto a sombra porque aquí hay algunos árboles que producen mucha sombra. Se meten incluso en el camino. Avanzan por este lado. Se hace como una mancha larga alrededor de todo el paisaje. En la parte de abajo, no digo en la parte de arriba, solo en la parte de abajo. Y en esta otra parte también. Pasa por ahí, si llega aquí arriba, aquí se transforma un poquito ya en parte del zacate y adquiere la forma del zacate. Se pierde un poquito, como por aquí, sigue por acá, por este lado, y ahí va avanzando. Pero aquí lo que le pongo es un poquito más de verde con azul, estas partes de aquí, para que el zacate quede. Es un zacate muy abierto, no es un zacate de casa que se cuida todos los días. Se corta el zacate, se le echa agua. No, aquí el zacate ha crecido de manera silvestre. Algunos tallos que están pendientes los voy a hacer con el sepia, con el azul, con el negro, que son los que están más cercanos a nosotros, que es este que está aquí, por ejemplo, que llega hasta donde tiene que llegar, ven, a la base más cercana, puesto que es un árbol muy notorio, con tonos intensos. Si fuera más hacia el otro lado, entonces, si fuera más hacia arriba no estaría bien porque el árbol está muy cercano. Por aquí se ve otro tallo del árbol que se mete detrás de este árbol grandote. Aquí hay otro más que pasa también por detrás, que se pierde. Aquí hay otro tallo, no sé si ustedes lo habrán visto, no tiene mayor cosa, está pelado, no tiene vegetación casi, apenas se ve cómo surca el cielo desde la base y no ofrece mayor problema puesto que no tiene mucho follaje. Un poquito más de tono ahí y por supuesto un poquito más hacia arriba. Ahí va saliendo. Tenemos otro por aquí, otro tallito acá que ahorita le voy a poner un poquito de follaje. Aquí tengo otro más. Aquí hay otros que son varios, entonces lo mejor era tener el paisaje casi listo para poder saber cómo ubicarlos. Aquí hay otro más, que es un tallito ya más cercano, entonces es un poquito, ligeramente, ¿verdad? No mucho, más oscuro, al igual que este otro. Y llevan por supuesto una pizca de vegetación, de follaje, tonos verdosos, amarillos, muy poquito, no mucho. Se ve que se unen aquí con este otro, se meten por debajo del árbol ya trazado originalmente. Y también un poquito de vegetación y por acá también. Ya con eso se queda listo, un poquito de tono aquí de sombra, por acá también. Y ahí se ve más o menos el paisaje ya trazado. Voy a firmarlo, pero lo voy a hacer con un lápiz.
para no tener problemas porque está como muy húmedo todavía, entonces lo voy a firmar con el lápiz para que ustedes lo vean, pero métanse a facebook.com raya inclinada dibujando con Arcadio y ahí lo van a ver ya totalmente corregido si es que hay algo que tenga que corregirle para que el proceso de aprendizaje sea completo, ¿verdad? Ya con ustedes viendo cómo es que quedó completamente terminado, pues les va a dar una mayor claridad y el panorama quedará mucho más claro para ustedes. Es una acuarela que ya quedó lista por completo, así es que muchísimas gracias por haberme acompañado y recuerden que siempre hay un tiempito para pintar.